Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. ¿Cómo me gustaría que algún día haré lo que tenemos grabado de las conversaciones interregno? Hoy estamos con Francisco Chaguán, Mauricio Viñambre y Tomás de Rementería, el orden senador, alcalde y concejal. O Tomás, no, ya. Don Mauricio, continúe. ¿Qué le parece, por ejemplo? Yo quiero cambiar de tema. Este estado de prolijo, este gobierno de prolijo, ¿hasta cuándo? La educación, tanto que nos pegamos los dientes, la educación, le entregamos gratuidad a quien no correspondía. No, mire, yo tengo una libertad hoy día bastante amplia de opinar en relación al tema de educación. Yo fui uno de los primeros que habló que esta reforma educacional debía apuntar desde otra perspectiva, ¿ya? Y yo creo que... Fuiste disidente de tu coalición. De mi coalición y una serie de cosas. Y fíjate que el tiempo ha dado el resultado de lo que significaba. Yo creo que esta es una reforma que no se trabajó desde la perspectiva de la necesidad que hoy día Chile necesita, de lo que necesitamos que sea una forma distinta. Y aquí empiezan a haber estos resultados mal calculados, ¿ya? De preocuparse de una forma distinta, y yo creo que quizás algunos estarán pensando que uno escucha cómo se embarca de un tema. Yo he sido muy claro. Fíjate, aquí hay un problema. Perdón, antes que siga con... Y otra desprolijidad, aumentamos los parlamentarios, los senadores, y no hay plata para meterlos adentro. Bueno, otra desprolijidad más de la ley. Seguramente me estará viendo en el programa un señor del edificio donde yo vivo. Yo voy subiendo y ayer me dice, nos metieron el dedo en la boca, en relación a ese tema. ¿Pero por qué? Le digo, claro, dijeron que iban a cambiar los distritos, se eliminaba el binominal, iba a ser proporcional, y esto no iba a ser ningún costo para ninguno, y asume el nuevo presidente y dice, bueno, ahora necesitamos plata para poder financiar a los parlamentarios. Y en este mismo programa se planteó ese tema. Entonces, yo creo que se hizo un cambio, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con el binominal, pero podía haberse reordenado en materia de distrito. Nosotros pedimos que eran menos parlamentarios. Nosotros pedimos que era acuerdo RNDC, porque nosotros decíamos, con menos parlamentarios, nosotros lográbamos efectivamente el objetivo, de cambiar el sistema electoral, pero en definitiva no ampliando a un número vergonzoso de número de candidatos. Mira, con las dos cosas, que son dos cosas distintas, pero yo quiero cerrar el tema educacional. Yo creo que el tema educacional, hoy día todavía hay una deuda a la educación pública, ¿ya? Fundamentalmente, y a donde el gobierno, y yo he insistido desde mi partido, porque algunos estarán pensando, bueno, si él es eso. Bueno, la Comisión Política, justamente, este único punto compartimos con Camilo Escalona, en la última Comisión Política que hubo, que justamente él hace una crítica y lo dice, y yo lo planteo igual desde la misma perspectiva. Uno dice, bueno, no es que esté en contra del gobierno, es decirle que somos parte de este gobierno. Aquí hay una deuda tremenda a la educación pública de Chile, y volver a lo que efectivamente requieren muchos niños y muchos jóvenes que estamos esperando. Francisco Chaguán. Sí, a mí me gustaría quedarme con el tema que refirió el alcalde Viñambre respecto del sistema electoral. Y uno espera que efectivamente acá estos problemas finalmente de prolijidad, que no se notan solamente en este tema, para hablar de la reforma tributaria, la reforma laboral, o sea, unas complejidades, la propia reforma educacional, donde hubo más de 270 indicaciones, prácticamente un proyecto nuevo. Entonces uno hace el llamado a atención respecto a aquellos proyectos de ley que están en el Parlamento y donde uno quisiera que se empujaran con mucha más fuerza, y donde las prioridades ciudadanas vuelvan a ser prioridades legislativas y prioridades de la política. Mire, en materia de sistema electoral, nosotros hemos pedido con fuerza que la Comisión de Constitución ponga en debate un proyecto de ley que es de mi autoría, que lo presenté el primer día que fui elegido diputado, del límite de reelección indefinida de diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores. 2 reelecciones y para casa. En el caso de los senadores, una reelección. Y espero que además sea con efecto retroactivo, que nos permita que el actual periodo sea considerado el primer periodo. Pero eso lo bajaron ya. No. Se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado, se aprobó en general en el Senado, se fue a la Comisión de Constitución y está durmiendo el sueño de los justos. Yo le he pedido y emplazado al nuevo presidente de la Comisión de Constitución a que la reponga.
Segundo, yo puse sobre la mesa un tema que es polémico y que hizo relación con restablecer el voto obligatorio. No para subsidiar a la política, sino por eso, pero déjame contarte. No para subsidiar a la política, sino yo he señalado que acá es necesario volver a tener educación cívica en los colegios, que la suprimió el gobierno de Eduardo Frei, volver a tener horas de historia. Si acá los chilenos desconocen de historia, han disminuido las horas de historia. ¿El gobierno de Eduardo Frei? No, Eduardo Frei. Tú acabas de decirlo. La educación cívica en los colegios. Eduardo Frei y Ruiz Tagle. Ruiz Tagle. Ah, claro. Sí, Con el papá. pues la modificación. No, la hijo. modificación Al la currículum. modificación al currículum. Absolutamente. No, pero la educación sí está eliminando. No. Agustito, con No, Tata. en absoluto. Con Tata. La educación, te lo estoy diciendo con antecedentes. Seguridad nacional, No, existía educación cívica. se lo estoy diciendo con antecedentes. La Yo educación estudié en cívica, y dictadura, nunca puede chequearlo este panel, la educación cívica se eliminó del currículum. Se lo estoy diciendo con base en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz. Segundo tema. Habían cosas en el, escuchen un segundo, habían cosas en el currículum también como el respeto a los derechos humanos, y tampoco se respetaron. Entonces, hablar que durante la dictadura hubo estoy educación... defendiendo... No, pero te digo, es que tú dices durante la dictadura hubo educación cívica No y estoy se diciendo suspendió... eso. No, la Estoy diciendo educación que en el cívica se currículum, suspendió en el 73. No, estoy hablando del currículum. Yo tuve educación cívica en mi colegio. Bueno. Yo le estoy diciendo que un ramo de educación cívica. Yo quiero decirle que claramente acá hay un problema que se ocurrió una disminución de un ramo elemental en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Se disminuyeron las horas de historia. Hoy día pregúntale a un estudiante respecto de lo que ocurrió en la matanza de Santa María de Iquique, en la matanza del Mercurio Valparaíso. Pero también hemos dicho que acá es necesario no solamente más información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones, sino que adicionalmente que los ciudadanos pasen de la crítica a poder ser actores. ¿Cuál es la matanza del Mercurio Valparaíso que está ahí? Así, pues, La matanza. 1909. Oye, yo tengo... Pero vos... Dile, no va a ser el tiempo lo de menos. El tiempo lo de menos. Dele. Mira, primero que nada yo te voy a pedir que no te quedes con la historia de Frías Valenzuela No, estoy quedando con la- y Me está- lee hoy día no te voy a- Salazar y lee a otro Pero por supuesto, porque pero le quiero decir... Oye, Tomás, nosotros baja el... Nosotros estudiamos feo, fome y vaca. Oye, pero Tomás, bajémosle el Tomás. volumen porque los telespectadores, si no le bajas Oye, el volumen, a él se escucha el que más grita, Sí. los telespectadores, Y ahí ganó estos usted. caballeros no tienen Pero hay solución. que ser respetuoso, En Tomás. su tiempo usted entonces me dirá que Dele, no es Tomás, discípulo de... dele, ¿Ah? dele, Pero- Marcelo, No pues. te cañes, que no te cañes. Yo Mira. lo defiendo, senador, dele nomás, dele. ¿No es cierto? No corresponde, porque además porque además se lo plantea a una Mira, persona qué que es cabrón, absolutamente abierto, que Está bien. No, hay algunos temas donde el tarro conservador tuyo... pero el aborto, por supuesto. No, y en muchos otros más. No, Bueno, pero no importa. no. Ahora, Te sale la hilacha medieval de bueno, repente. entonces yo le preguntaría a usted. Y a usted Dígame nomás. Social Usted- cristiano. Usted se quiere, no hay problema. Y la hilacha que No hay dicen problema. los vecinos de la hilacha comunista, ¿qué opina de estas diputadas buenas mozas que por un ratito están adentro del Parlamento y de la otra salen a protestar contra el gobierno fuera? Pero sea el equilibrio de la Jacqueline Van Riesenberger o la señorita, ¿cómo se llama? La hija Zabal. del alcalde, Zabal. Es la misma histeria, pero con otro color nomás. ¿Para qué nos sorprendemos? Es decir, esa capacidad de hablar así en el borde de la descalificación, así te empujo y te caes por el precipicio. No llega a ningún lado, así que... Pero Tomás, Ya, déjelo que te puedo hacer una pregunta, no, porque te quiero hacer una ya. pregunta, Tomás, sobre Sí. lo que tú planteas. Pero las declaraciones de Guillermo Tellier, que hizo en relación con que en este periodo hay que agudizar la lucha de clase, que en este sentido hay que volver a una Bueno, pero si concepción eso del tiene derecho de todo, pero, propiedad. oye, Es que pero te lo quiero escucha, plantear porque... Pero escúchame, señor, lo mismo que Quintana cuando dice que va a pasar la retroexcavadora, pues yo no sé, de repente La pasaron, para Giles hay... No, yo creo que el problema es que no la pasaron, ¿me entiendes? La anunciaron, en la retroexcavadora no se anuncia, se pasa. Mira, Pero oye, un aportillamiento... oye, eso se lleno de- llama, señores, esto se llama toma. Todo contra Tomás. No tengo ningún Sacó el tiempo. No tengo. Dele, ningún- Tomás, dele, amigo no mío, tengo, dele. no Yo- tengo. Mire, a pesar de toda la. Ahí, De toda la.
pullas de estos tres señores que... Eso es lo que pasa con la edad, se lo digo yo por experiencia. Don Rodrigo, esto es un programa serio, no es una chacota. Somos serios, güey. Entonces póngase serio. Pero la conversación Usted es de es conductor todo. A esta serio. altura de la vida, pues, si uno no le pone una tiene que pizca de matizar. humor, digamos, se transforma en un viejo vinagre. Esa misma explicación es la que usted da en su casa. Exactamente, por eso yo lo hago y sale entretenida en las tertulias en mi casa, claro, exactamente, sí. ¿Y la señora Michelle se la cree o no? Sí, claro, sí, naturalmente, claro. Está desesperado el No, alcalde. si yo pudiera mandaron hoy día un video chiquitito, digamos, cortito, que dice, señora, le preguntan a una señora que estaba vestida, parecía mi mujer, mismo color, señora, y usted, contésteme una alternativa. Si usted, ¿a dónde iría usted, con quién iría usted a pasar el momento más maravilloso de su vida? Que se... A, su marido. B, dice la señora. ¿Eso quiere que le diga? Ya está bien, ya. Eso se llama, usted que es abogado, a Proyección, confesión de ¿no? parte, Parte, relevo de relevo, prueba. no es verdad. Súper No es claro, verdad. Estoy súper contando claro. una verdad. Bueno, yo espero Gracias, que Tomato, recoja. Oye, pero está atorado el alcalde. Oye, si no soy candidato todavía, he tenido un tiempo. Ah, de veras. He tenido un tiempo, calma. Todos saben que eres candidato, pero un tiempo. No, a mí me gustaría si usted, señor conductor, en lo que nos queda, volvemos a retomar lo que decía yo de la preocupación teniendo un alcalde, teniendo un senador y teniendo un sencillo concejal. ¿Qué le decimos a la gente que van a ser las próximas elecciones Así es. municipales? Yo pienso que es un tema. 23 de octubre. No, pero hablemos en No, serio. pero- Hablemos, a ver, no, hablemos pero en serio, porque yo, por ejemplo, le quiero decir, en lo que está proponiendo el senador, al ciudadano a pie, al que nos está escuchando, si lo obligan a votar va a ir. Pero por lo que yo escucho, con lo que está pasando, qué sé yo, si no lo obligan a votar, muchísimo, no van a ir. A ver, yo me acuerdo andaba por los caminos del Congreso ahí y me encuentro con el senador Chaguán y me dice, ¿sabes qué? Voy a una conferencia. ¿Y porque qué hay anda haciendo usted ahí? Andaba comiendo chancho al lado. Iba caminando por la calle Pedro Montt, ahí, Victoria, perdona, y Siempre me encontré por con el casualidad. senador. ¿Ah? Y me cuenta que va voto voluntario. Mira, yo sabes que, Rodrigo, yo tengo una lógica distinta. Yo creo que cuando tú decimos que a la gente hay que motivarla, yo creo que el voto voluntario es un esfuerzo, ¿ya?, que debemos hacer. Los que estamos en la política, en la administración, en la gestión. Porque sabes que yo creo que esto de obligar a las personas a ir a votar es porque creo que no estamos en un proceso de civilizado, de desarrollo como país, en fin. Yo creo que hoy día... ¿Usted vio las estadísticas que somos proporcionalmente en América, bueno, en América el peor o casi el peor país en proporción de gente que elige las autoridades? Menos del 40% de los voluntarios. No, es decir, bueno, pero es que... tan es menos que- como Estados Unidos. Es que eso... Mira, yo me sometí a voto voluntario. ¿Y tú también te tocó? No te tocó. Y sabes que el tema, uno tiene que empezar a plantear la forma distinta de hacer la política, porque en el fondo la gente sí va a votar cuando tú has hecho las cosas y has trabajado y has respondido a la ciudadanía. Y aquí la demanda de lo que está haciendo la gente, porque esto es tapar un poco los problemas que han ido. Si el senador, yo no tengo duda que un senador como el Pancho Chaguán, que va para allá, se preocupa por el tema del hospital, se preocupa por el tema... Perdóneme la interrupción. Yo te aseguro... Perdóneme la interrupción, te pero aseguro- usted me deja la pelota flotando y no se la puedo dejar pasar, querido amigo. Usted está diciendo una cosa que lo entendemos los ciudadanos de distinta, que aquellos, como los alcaldes que tienen estructura partidaria y estructura organizacional, tienen gente que van a acarrear para las elecciones y van a ganar en eso. Pero es que, entonces, ¿por qué no hacer lo otro? No, si no se trata de acarrear, no. Yo por eso tengo una visión, después podemos discutir el tema de las primarias que son acarreados. Eso es distinto. Absoluto. Eso es distinto. Y por eso yo cuestiono el tema de las primarias, cómo se realiza.
¿ya? Porque tienen características de acarreo. Pero lo que yo estoy planteando es cuando uno está en una función pública, ya sea senador, diputado, alcalde, concejal o core, yo creo que uno tiene que hacer la pega para que no se nos paga. Okay. Si a nosotros se nos paga y la gente cuando sabe que hizo el Sí, pero trabajo eso es otro va a tema. ir a votar. Mauricio. Ojo, si aquí el desconformismo es por otras razones, por lo que pasa. Esto mismo de los parlamentarios, que se dijo que se iba a hacer una forma distinta y hoy día son más plata. Tomás te quiere atacar a ti ahora. Mira, Tomás. pero Pero mira, el Mauricio, tema más de fondo. Sí, pero mira, Mauricio, primero que nada hay una cosa, que en este momento se le vaya a poner a la gente el voto obligatorio es una falta de respeto. Exacto. Ya fue una falta de respeto ponerlo voluntario, porque algunos Illuminati consideraron que era la forma, como dice don Rodrigo, nosotros queremos cómo funcionan los partidos. ¿Cómo funcionan los partidos? Pocos militantes y muchos adherentes, porque en una asamblea de 50, con que tengáis 26, la domináis, pues te quedáis con el timbre, con la estampilla y con todo. Y además, si nos ponemos de acuerdo y funciona, como digo yo, la teoría del cero, nos votaron 26 y 24, nos votaron 260 y 240, y nos repartimos el poder. Okay. Cuando tú tienes hoy día la elección voluntaria porque se equivocaron y se la pusieron, primero seduzcan a la gente. Que vaya, que se interese. Okay. Que Pero por es lo que ejemplo, partió la votación de acá. por ejemplo, un dato. El partido más grande de Chile es la Democracia Cristiana. El partido con más militantes es la Democracia Cristiana. 100.000 o más. ¿Cuántos votaron para elegir al señor Pizarro? 17.000. Y él sacó 12.000. Y con menos del 10% de los votos de la totalidad del presidente de ese partido. Pero eso representa un partido. Porque ese concepto es el que quiero decir. Pero senador hay otros partidos que van a volver votar al más. tema de- Isabel Allende salió más que 60.000 a ver, votos. yo coincido con Tomás en el sentido que acá tiene que haber una capacidad de reentusiasmar a los chilenos con la política, Parte por el con un respeto, proyecto Pancho. colectivo. Espérate. Parte por el respeto. O sea, yo estoy de acuerdo. Pero lo que hemos hecho en virtud de este proyecto de ley es tener una instancia donde podamos discutir los temas de fondo. Porque acá, en la política, finalmente los temas de fondo no están planteados. Acá estamos viendo una sociedad y una política de coyuntura. Y este es el tema de fondo. Entonces, ¿cómo somos capaces de abrirnos a lo que realmente explica la crisis que está viviendo Chile? Yo vuelvo a insistir. ¿Cuáles son los temas de fondo? Claramente, yo creo que se rompió el sentido de comunidad, vuelvo a insistir. Ya. Vivimos en una sociedad. Si la gente está inconforme con lo que está pasando en el Congreso. No, que no me va a decir que no. si no solamente Lo que está eso, pasando en delincuencia, pero es que no es, las leyes pero, que hoy día pero salen, por eso te estoy diciendo, todo la gente se aquello, siente desprotegida. todo aquello tiene una matriz común, todo aquello tiene una matriz común. Y la matriz común está dada por una sociedad profundamente desconfiada, una sociedad donde efectivamente no hay políticas públicas que generen colaboración. ¿Por qué está desconfiada la gente? Porque nos engañan en el tema del confort, nos engañan en los Porque hay una medicamentos, sensación- nos engañan porque en el hay una Parlamento, sensación- nos engañan en todas partes. Exactamente. Nos engañan en la alcaldía, nos engañan en el No, Consejo si no, Regional, no, pero no. sí es por, Sí, por el tema de la corrupción porque hay una es sensación- transversal. porque Y hay no una estoy sen- hablando de la suya, pero estoy hablando en general. Porque hay una sensación de abuso con desprotección en la sociedad civil nosotros chilena. tenemos 50. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa sensación de abuso con desprotección? Cuando las noticias finalmente nos relatan cómo la política se preocupa de los problemas de la política. Hoy día partimos el programa hablando de los problemas de la política y dejamos, y no tenemos otra perspectiva. No hablamos de la Semana Santa. Sí, también, pero me refiero a la perspectiva de los temas de fondo que el día la sociedad civil chilena necesita debate. No hay espacio para eso. Entonces, la idea con este proyecto de ley es tener una instancia donde podamos empezar a debatir temas distintos, temas, yo diría, más profundos. Pero no, el voto voluntario sería una tremenda falta de respeto a la Ok, ciudadanía. nos a deben, todos quedar nosotros. nos deben quedar 7 minutos. Yo quiero ponerles un tema que como corolario final de esto, que me llamó tremendamente la atención y que es un tema que se viene evitando por parte, cortito lo podemos tocar, pero es un tema que tiene que ver con el país, con la crispación y con un tema complejo. El presidente de la Asociación por la Paz en Temuco apareció en televisión armado,
armado, el vocero Fuentes de ellos, armado. En Temuco hay gente, Temuco se está transformando en un núcleo tremendo. Y esos núcleos de violencia, si uno mira toda esta cosa, a mí me preocupa el grado de violencia que hay en nuestra sociedad. Don Tomás. Mira, ese es un tema que lo hemos hablado muchas veces. Temuco tiene una historia porque tiene unos niveles de pobreza inaceptables, porque además hay verdades históricas, y verdades históricas que lamentablemente hoy día se empezó a complicar la cosa, porque tú tienes una inserción de los mapuches en la cultura del país. Hoy día tú tienes profesionales mapuches, tú tienes abogados mapuches, científicos mapuches, tienes gente, músicos, con un tema de discutir la identidad. Y esa discusión Chile no la ha tenido. Por lo tanto, fomenta los extremismos, que es lo mismo que hoy día cuando nosotros vemos los atentados en criminales inaceptables en Bélgica y en Francia y en otras partes, pero el origen de la razón es que vienen de las colonias que fueron francesas y que fueron inglesas. Y mira, yo vi un reportaje, mira la cantidad que hay en Bélgica, en la cárcel, ¿de qué origen son? Hay pueblos que el 80% son musulmanes. Pero adentro de la cárcel, condenado, la relación es, si hay un 5% de musulmanes en el pueblo, es un 40% de los que están adentro de la cárcel son de origen musulmán. Es decir, ¿por qué hago el ejemplo? Porque aquí es lo mismo. ¿En qué nos equivocamos? Nos equivocamos en las verdades absolutas, y ahí sí puedo compartir contigo, en las verdades absolutas de la democracia cristiana que decía: momios y comunistas arman contubernio, los que somos mayores conocemos esa frase. Los socialistas que decían: la revolución la hacemos nosotros, nada, este cuento de revolución y libertad, le vamos a prohibir la sal y el agua. Gracias, Tomás. Y ese mismo absolutismo terminamos en el imperio de Augusto. Entonces, aprendamos de eso. Eso es. ¿Qué es lo que heredamos de eso? Y si además le dijimos a la gente: usted ya no va a ser ciudadano, ahora va a ser consumidor. Gracias, y en Tomás, democracia el consumidor se transformó en deudor. Los socialistas hoy día damos agua y damos sal y mucho más que eso. Y dan jugo también a veces. Oye, en el caso cabal dan harta platita, Son oportunistas que entran e ingresan al Partido Socialista, que no son parte de la historia y reconocimiento de lo que significa. Pero mire, se nos acabó el tiempo, un minuto para usted. Y se casa con el hijo de la presidenta. Pero mira, el tema de la violencia no es Temuco, es Belloto, es que puede. Sí, a eso quería la violencia, a mí no me impresiona solo que un señor aparezca con nada. A mí lo que me impresiona es que hoy día nosotros tenemos un problema y no hemos sabido enfrentar. Carabineros de Chile hace un tremendo esfuerzo. Fíjate, yo estoy viendo para tener 3 o 4 furgones retenes móviles. Toda una gestión. ¿Por qué no ponemos los recursos a Carabineros, a la Policía de Investigaciones? Carabineros de Chile, yo quiero decirlo y denunciarlo públicamente, senador, no tienen los recursos necesarios para poder operar como corresponde. Y después responsabilizamos a ellos. Le dieron de baja 426 vehículos. Perdón, déjalo terminar. Entonces, yo creo, mira, yo puedo hablar de la comisaría de Quilpué y cómo nosotros damos solución. Los municipios estamos entregando solución a los carabineros. Y esto lo que debe suceder es que el Ministerio del Interior, las políticas deben ser entregadas a Carabineros de Chile. Sí, primero decir que el proceso de crispación y de violencia que está viviendo el país tiene una razón, dada fundamentalmente, una de las razones, en esta sensación de abuso contra protección que vive la sociedad civil chilena, donde la gente se siente abusada y donde efectivamente tenemos una crisis de confianza institucional relevante, pero que tiene una explicación también en la desconfianza interpersonal, en la desconfianza en el otro. Eso es lo primero. Lo que está pasando en la Araucanía también es una situación compleja y que dice relación no con un pueblo. Yo no quisiera estigmatizar al pueblo mapuche como un pueblo violento, muy por el contrario. Los sectores donde está radicalizada la violencia son minoritarios. Y en ese mismo sentido, lo que yo hago el llamado, primero, a reconocer y distinguiendo lo que hace Tomás,
a reconocer la identidad de los pueblos originarios, a ser capaz de darle espacio en términos de un reconocimiento constitucional. Y por otra parte también resolver los temas pendientes. Los Gracias. temas pendientes que dicen relación, con la pobreza de una de las Gracias. regiones más pobres del país con menos oportunidades y una región Gracias, Francisco que debe enfrentar Chaguán. los temas Tomás. de Estado de Derecho también, para Mira, rechazar la violencia siempre. Aquí nosotros aprendemos y vamos a pagar esta factura y no se soluciona. Yo con todo el respeto de Carabineros que necesita infraestructura, pero es mucho más importante que eso. Es una visión país. Lo que yo he hablado es que hemos sumado una etapa de la intolerancia. Y hoy día la intolerancia en manos de ciudadanos que les dijeron que iban a ser ciudadanos, consumidores que iban a tener todo. Y hoy día es una sociedad de deudores. Así es. Es una sociedad de la insatisfacción. Eso es. Una sociedad donde, como tú decías, los bancos se filetean a la gente, las farmacias, el papel. Es decir, cuando tú ves al señor Mate, que ya fue la chacota, porque, perdonando la expresión, nos cagó con el papel confort, y aparece como un señor Gracias. diciendo, mire esto, eso es lo que le hace perder a la gente. Entonces, acerquemos a la tolerancia. Y en esta semana que ustedes los cristianos ponen, puede ser el momento de empezar con esto. Gracias, y Tomás. no sea tarde. Gracias, Tomás. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Francisco. Al finalizar, quiero decirle, contarle a lo mejor una cosa que me llamó tremendamente la atención. ¿Puede usted creer que hay un sobreviviente de esta cosa espantosa en Bruselas, que también fue sobreviviente en París y que también fue sobreviviente en Boston, que ha estado en 3 partes, en 3 lugares? ¿Qué significa eso? No sé, porque el ser humano es capaz de superar, que hay seres humanos que son capaces de superar las cosas más insólitas. Increíble. Que estén ustedes muy bien.